Muy buenos días, estimados colegas. Hoy, en esta oportunidad, nos encontramos en la tercera sesión de esta fascinante actualización titulada El impacto del debido proceso y la psicología del testimonio sobre la entrevista única en Cámara Gesell por violación sexual de menor. Reitero el agradecimiento por involucrarse en participar de una manera normal, de una manera agradable, sin presión alguna. En esta tercera sesión vamos a hablar rápidamente, correcto, de una propuesta de guía, es decir, preguntas de entrevista única en Cámara Gesell en menores presuntas víctimas de violación sexual. Vamos a hacer un tipo de introducción de estos 13 países que presentamos, de cómo es que van manejando, ¿no? Realizan qué actividades, ¿no? Para su Cámara Gesell. En caso de Argentina, correcto, el entrevistador es el psicólogo de la entrevista única en Cámara Gesell. eh, lo ocupan los papás también para darle confianza, estabilidad, pero sin hacer un tipo de agregado conductual alguno, ¿no? En interrumpir. Menciona la necesidad de informarles sobre el tema, por ejemplo, porque estamos aquí. En Argentina no es así, ¿no? En Argentina lo que buscan es que de manera, eh, digamos, natural, ¿no? Salga, en este caso, eh, diga lo que tenga que decir, ¿no? Con respecto al hecho en materia de denuncia, si es que se llega a nombrar. En caso de Guatemala, ¿no? También maneja por un psicólogo o también lo realiza un trabajo social, ¿no? Los ocupantes en la sala también están los papás, ¿no? En la entrevista, perdón, en la observación no es necesario. Ahora, sí, en Guatemala sí le mencionan, necesitamos aquí por una denuncia que te has realizado, correcto, en contra de, por un presunto hecho, sí se dice. En Costa Rica también lo maneja un psicólogo, pero también puede ser un psiquiatra o un fiscal o un trabajo social. O sea, tienen tres alternativas más. El psiquiatra, el fiscal o el trabajo social pueden hacer la entrevista única. También los padres acompañan, correcto, y también ahí sí se le menciona el hecho de por qué están llevando la entrevista única que se debe, ¿no? En caso de Guatemala, no se necesita el consentimiento informado. Rápidamente vamos a Costa Rica, correcto, donde quien realiza la entrevista única en Cámara Gesell es el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Y en este caso sí se le permite el acompañamiento de los padres de familia para que le dé estabilidad emocional y también se le brinda el consentimiento informado, se le indica, se le hace firmar. En caso de Panamá, solamente realiza el psicólogo, se le permite el ingreso de los padres, de autorización y también se le indica. Entonces, casi Panamá, casi Costa Rica, correcto, Bolivia, Ecuador, realizan semejantes actividades previas a la entrevista única en Cámara Gesell como en el Perú. En República Dominicana, correcto, eh, también lo realiza un psicólogo, en Uruguay también un psicólogo, pero en España, en Cataluña, básicamente lo realiza el psicólogo en la entrevista única en Cámara Gesell, pero también el personal investigador del equipo, o sea, cualquiera de ellos los capacita. Entonces nosotros preguntémonos, ¿no? ¿Por qué en otros países el psiquiatra, el fiscal, el trabajo se puede hacerlo? Justamente porque hay instrumentos, ¿no? Donde ellos pueden estudiarlos, analizarlos, correcto, y conocen el caso y pueden llevar una buena entrevista, cosa que cambia del aspecto descriptivo al campo técnico. Y en España, en Valencia, también lo realiza un psicólogo exclusivamente, pero ahí no se le dice, no se le firma el consentimiento tanto en Cataluña como en Valencia, pero lo bonito y lo interesante de esto, ¿no? Que el niño no debe saber que está siendo grabado. Es decir, de los 13 países que hemos visto acá, eh, uno, dos, tres, cuatro países, es decir, eh, 9 países, no solamente el psicólogo realiza, sino también el fiscal, el trabajador social o el psiquiatra. Para continuar, de los 13 países que hemos visto, en este caso el entrevista en Cámara Gesell, en tres, cuatro, cinco, 6 países, correcto, no se le hace firmar necesariamente el consentimiento informado. Recordemos aquí todos los artículos de 2019, 2018, 2022, 2021 que indican que ya la psicología del testimonio debe dejar de ser, en este caso, descrita, sino debe ser realizada a través de protocolos, ¿no? A través de técnicas y estrategias. Muy bien, basados en el planteamiento de hipótesis
el psicólogo debe ingresar, o la persona en este caso, a través de una cámara Gesell, el relato de memoria que me ha indicado el menor sobre el hecho de materia de denuncia se asemeja a la realidad. ¿Es creíble? Por ejemplo, ¿no? Eso. Eh, Acá hay un modelo de guía general en esta revista titulada, donde nos brinda un modelo de base de entrevista única en cámara Gesell de la Journal of Victimology, eh, número 13, año 2022. Indica que toda entrevista única en cámara Gesell debe tener aspectos generales, es decir, decisión de la diligencia, quién la autoriza, certificación de las mismas y las personas que van a ocupar. Y para terminar, esta entrevista única en cámara Gesell tiene tres etapas: fase previa, fase de desarrollo, fase final. No, en la fase previa tenemos que ver las cuestiones administrativas, la obtención del consentimiento informado, de quién lo obtiene, quién lo firma. Obviamente que no tiene que ser el agresor. En este caso, el presunto investigado vendría a ser el familiar o el padre de familia o a uno de ellos. Entonces, ellos no deben firmar, porque ellos son básicamente los agresores, ¿no? Entonces, sería ir en contra, tensionar al menor, hacerlo sentir culpable, etcétera. En la fase de desarrollo, aspectos generales, ¿no? Ver la duración, las pausas, el nivel de lenguaje que tengo que utilizar. No va a ser el mismo cuando tengo un niño de inteligencia normal con uno que no. Obviamente tengo que ser más concreta. Si mi niño es autista, TDAH, mis preguntas son concretas, directas y tengo que darle, por así decirlo, ayudas de memoria, pero no con respecto al que agregue, ¿no? Cosas o disminuya con respecto al hecho en materia de denuncia, ¿no? En la parte, para terminar su entrevista, si es necesario, la mención de labor del traductor e intérprete. Tiene que ser un relato con bastante rapport para que esté tranquilo. Acuérdese que cuando está más estable emocionalmente, mejor recuerda. Un relato libre, un interrogatorio y un cierre. Hay que agradecer siempre a este menor todo el aporte que nos ha brindado, sea consistente o coherente. Hay que agradecerle. Es un menor y sus derechos priorizan. La fase final, logística y la custodia y la grabación. Muy bien. En este caso, se reconocen cinco instrumentos y por eso es la importancia de ello, ¿no? Ya en el mercado, por así decirlo, de psicología forense y del testimonio, pero tienen desventajas. El CAPAS Elite, que vendría a ser la valoración de capacidades para testificar, es complejo su evaluación. Hay que memorizarse, eh, y si no hay una práctica correcta, puedo pecar en hacer preguntas y aburrir y cansar al niño, ¿no? O niña. La necesidad de personal altamente calificado, ¿no? Tiene que estar capacitado constantemente y en ello, ¿no? El desafío de integrar los resultados para una valoración de juicio. O sea, si yo utilizo el Capali me obliga a que analice todo completamente, pero pregunto, todo en un ser humano es estático. No, es dinámico. Y ahí la desventaja. Si bien es cierto, es un buen instrumento que podemos utilizar en el momento que le estoy haciendo una entrevista única cámara gestal para poder determinar si tiene una capacidad de testificar en el tiempo. Las desventajas que en el tiempo que me demore para poder yo avisar a la sala de entrevista que vamos a empezar y todo ello, ajustándome a esto, pues no da definitivamente. Por eso sí se necesita un personal muy cualificado. Con esto no se niega de que hay que ser capacitado, sí, pero tenemos que la persona inteligente, el trabajo eficaz es realizar actividades cortas e eficientes para el motivo de que se está utilizando. En caso del niche, la entrevista forense para niños y niñas víctimas de abuso sexual, la que es actualizada, correcta e incluso adaptada por un equipo interesantísimo y admirable de psicología y de psicólogos forenses en Lima, Perú. Si bien es cierto, hay que adiestrarse, correcto, hay que generarse, es un inmenso interrogatorio que puede terminar, agota al menor. La entrevista parece guiarse bajo objetivos definidos, dejando libre, ¿no? Al perito, o sea, no le enmarca, no le encuadra. Entonces, al no poner límites, estamos haciendo de que pueda hacer lo que desea con el niño y eso es maltrato, ¿no? Porque son preguntas que al recordarlas le van a generar emociones negativas. Y desde ahí estamos partiendo de eso, cuando nuestro fin es cuidar y proteger. Asimismo, el recuerdo libre que propone el protocolo podría llevar a un mayor uso de imaginación, que no necesariamente recuerda el suceso como tal. Es decir, yo le puedo hacer una pregunta y puede llevar a que el niño se imagine o le dé cabida a que hable de otros temas. Por eso es importante, voy agregando aquí, que el psicólogo tenga que conocer el tema. Correcto. Hay, en este caso, eh, la necesidad de que el menor eh, mm, eh, indique, pronuncie, pero conociendo yo el tema como como psicólogo, especialista en este campo, voy a ir directo, como quien dice, al suceso
y de esa manera voy a ayudar a que recuerde el menor, ¿no? Y eso no implica, por muchos unos abogados de parte, no, que le está sugestionando, que le está dando palabras en la boca, así, no, no, no. No, ha pasado, en el Perú tarda hasta 3, 4 meses, un año, una entrevista única en cámara GESEL. Y obviamente que se va a olvidar, como ya le hemos hablado en el anterior tema de psicología del testimonio, por la teoría del desuso, ¿no? Como último aspecto que ha generado suspicacia de la mayor severidad de las personas realizadas por la entrevista, ¿no? Por entrevistadores capacitados en la entrevista del protocolo de NIS. Es larga, tiene bastantes puntos, alrededor de 17, correcto. Pero en este caso, si no lo utilizo o como yo deseo, de repente puede pensar que estoy faltando. Entonces necesitamos una guía concreta, específica, adaptable a la realidad y que también priorice los derechos de estos niños con necesidades especiales, ¿no? Autismo, TDAH, ansiedad, etcétera. Las desventajas, en este caso, del protocolo de entrevista en Michigan, ¿no? Eh, las primeras etapas se orientan a la preparación del entrevistador en todo concerniente al caso. En la guía que propongo, estas etapas de la preparación no son dentro de la cámara, sino fuera. Lo voy condicionando, me lo voy conociendo al menor, voy teniendo empatía y que ese también me responda. Pero este en Michigan, de cero, pum, lo agarro y lo llevo adentro. Entonces, no estoy generando ese vínculo, esa tranquilidad, esa calma, correcto, y dilataría más la entrevista, aburriría más al niño, cansaría más al niño. ¿No? Muy bien, los menores deben ser informados e incluso sugiere el protocolo que se les muestre el equipo de grabación. En este caso, el sentido consideramos que podría ser perjudicial. Es decir, hay que hacerlo como un tipo de paseo, un recorrido a la cámara. Mira, vamos a estar aquí, vamos a hablar con las personas, te vamos a escuchar. Pero eso puede asustarlo. ¿No? Porque o si es un tipo con condición con retardo, lo puede alterar o disminuir o puede fijarse, mira, quiero agarrar el teclado o la pantalla y eso puede llevar a que el menor tal vez se invierta demasiado tiempo en ello y se pierda lo que se necesita, ¿no? O si está en calma mayormente, lo podríamos alterar, ¿no? Entonces, el entrevistador que tenga que encargar los equipos de grabación, así como hacer anotaciones. Acá también invita a que el entrenador, antes de ingresar de la cámara, que es él tenga que encargarse. Pero la pregunta es, ¿hay tiempo para ello? Correcto. Por eso es que en Perú, en este caso, hay personal administrativo que se encarga exclusivamente de ver la parte logística mientras está dando la entrevista única en la cámara GESEL o con el profesional psicólogo. Entonces, aquí busca este Michigan la clarificación, ¿no? De los hechos. Es importante ello, sin embargo, si no le doy previo, digamos, contexto, entonces, ¿de qué cosa va a responder? Por eso es que ninguna de las guías, hasta la fecha que conozco, permite, ¿no? Que se le dé el contexto. Es importante darle el contexto. Han pasado tiempo, han pasado ideas, y si ha ocurrido y ha pasado, va a decir lo mismo. Y si hacemos una constatación con la denuncia, con la entrevista del presentante legal, con la declaración y la entrevista en una cámara de GC, podemos darnos cuenta si hay un agregado o una disminución de los hechos en materia de denuncia, ¿no? En este caso, el niño. Para terminar, el protocolo se ataca a aquella que nuestra guía de entrevista única del 2016 en el Perú, en este caso, fundamentada por el Ministerio Público, respaldada por el Ministerio Público, ¿no? Eh, Básicamente, permite imágenes, ¿no? De muñecos anatómicos que no brindan objetividad, porque esos dibujos son para mayores. En este caso, si son niños 4 o 5 años, podemos llevar a incitar, ¿no? Plantea un procedimiento muy estructurado a cierto punto que se podría tomarse complejo, adquirir sesgo, porque existen elementos que siempre son entendidos de manera esperada en los niños. La sugestionabilidad. La sugestividad infantil es otro de los aspectos que más preocupan a la hora de valorar la credibilidad del relato del niño. Muy bien. Una propuesta de tesis es la siguiente. Correcto. Una guía de entrevista única en cámara GESEL en casos de violación sexual de menor en el marco de la ley 3036-4. Una propuesta estabilizada por mí, realizada para que se pueda eh, utilizar de manera eficiente. Son básicamente 3 hojas que hay que leerlas, repasarlas y no te exige que cumplas el pie de la letra, sino lo que te pide es que digas una pregunta, correcto, la que más te convenga, necesites, obviamente conociendo el caso. Esta guía de entrevista
única en cámara GESEL en caso de violación sexual de menor en el marco de la ley 30364 LG1 que es de 4 a 13 años, te invita al psicólogo que verifique la cámara GESEL, la medida del micrófono, como para descartar algún tipo de improvisación en este caso, probar el micrófono para que todo se lleve de viento en popa. Hay una observación muy importante de esto, es de que el psicólogo haya determinado que Elena presenta un lenguaje verbal claro, es decir, en el momento de la firma del consentimiento informado, expresa adecuadamente, que articule adecuadamente la palabra y obviamente, ¿no? Si es una conducta impertinente, conductual, advertirá al fiscal, al juez. Bueno, luego vienen las preguntas de preparación, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo más bonito que te gusta hacer? Etcétera. El tema de empatía y preparación es importante. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Edad? ¿Qué es lo más bonito que te gusta hacer? Esto ya en cámara GESEL. Pero también esta guía aporta con la observación 2 y es lo siguiente. Si el psicólogo advierte que el tono de voz es muy bajo, le dice, levanta la voz, por favor, para que suceda esto, te voy a pedir que respires con la nariz, expulses el aire por la boca, intentes hablar y además te pido que hables despacio para que así te escuche más ordenadamente y así te voy a ayudar. Voy a levantar la palma de mi mano abajo para arriba y cuando sienta que bajaste la voz, voy a mover mi palma de mi mano delante de ti, de atrás para adelantarme si siento que estás hablando muy rápido, para que lo hagas más lento. Entonces, en este caso, ¿no? Eh, Se le orienta dentro de la cámara GESEL cuando el tono de voz no es adecuado. Y sí, es permitido porque va a permitir una mejor comprensión de lo que está respondiendo el entrevistado. Segura viene la preguntación de valoración cognitiva para que la audiencia en la sala de entrevista pueda darse cuenta, por ejemplo, en este caso, correcto, de que el, de que en este caso de que el menor el, eh, está comprendiendo y la sala puede ser consciente de ello. Tercera observación, ¿no? Si el niño o niña adolescente no contesta hasta la pregunta 11 en la cual es ¿qué otras partes también has visto? Es decir, las preguntas cognitivas, o no se entiende su lenguaje verbal o gestual, el perito tendrá que advertir al fiscal o juez su condición cognitiva, la cual es debajo de los parámetros normales, por tanto es probable que la información que de llegar a recabar será general, no detallada, afectando la coherencia respecto al hecho para que pueda tomar la decisión si continuar o no con la entrevista. Entonces, básicamente también, o optar por otras ayudas, de repente una foto, de repente que la psicóloga le diga el contexto, etcétera, ¿no? Estas cosas, la siguiente pregunta, si sigue respondiendo, podemos hacerle la siguiente pregunta. ¿Estas cosas son buenas o malas para ti o para los demás? ¿Puedes explicarme quién habría realizado estas cosas? ¿Puedes decirme quién utilizará para realizar estas cosas? Viene luego las preguntas de narrativa libre, las preguntas de frecuencia del hecho, las preguntas de elaboración, es decir, para ir más a fondo, cómo estaban, quién estaban, cómo era el ambiente, si tenía tatuajes, cómo era esta persona. Preguntas de clarificación, qué te dijo que te iba a hacer, qué hacía con una mano, qué hacía con otra mano, cómo se llama eso que te dije que, que, que te metió, etcétera, ¿no? En este caso, si fue, algunos lo llaman pajarito, algunos lo llaman su miembro, pero se busca la aclaración de esta. Entonces, la observación 4 si el niño o niña no refiere hechos del tema, indica desconocer, se advertirá también al juez fiscal para que deje constancia del acta y se proceda a culminar la entrevista, ¿no? O también puede introducir alguno, con el permiso del juez o el fiscal, fotos, puede introducir este contexto, puede introducir, en este caso, ayudas de memoria. Para terminar, no, las preguntas de inconsistencia son preguntas básicamente eh, en este caso para clarificar, ¿no? Para descartar también probables denuncias, en este caso, sobrevaloradas, hipovaloradas o falsas, ¿no? Que contaste a alguien lo que te pasó, qué pasó para que no le contaras a alguien, cómo te autoprotegiste, tú le decías algo para que no siguiera haciendo, has vuelto a acercarte a la dicha persona por este hecho, ¿no? Por eso les digo, no son todas las preguntas que vas a tomar, sino usted, de acuerdo al contexto, va a escoger, correcto, subrayándolas, resaltándolas, para que sea más eficiente eh, eh, su, su entrevista única. Por eso es que la importancia de esta investigación que se admita y luego de ello usted va a seleccionar ya con un bagaje, con un acompañamiento científico para determinar qué sientes, ¿no? ¿Qué sientes por los varones y mujeres? ¿Has intentado autoagredirte después del hecho? Son preguntas de somatización que pueden ser resultado del presunto trauma, ¿no? Producto de esta violación sexual. ¿Crees que el suceso ha marcado tu vida y de qué manera? Luego vienen las preguntas del fiscal,
familia, el defensor, etcétera. Y estas preguntas tienen que adaptarse al lenguaje del menor, porque los demás personas en la sala de entrevista no dan cuenta de ello. La experiencia, la forma, por eso es que el psicólogo va a ayudarlos, ¿no? Es decir, el fiscal me lanza unas preguntas, pero yo tengo que adaptarlas al lenguaje y al contexto del menor. Luego se agradece por estar presente, ¿no? En la entrevista y el psicólogo procede para indicarle que va a continuar la evaluación en consultorio. Esta es la ficha que invito a que se lleve, ¿no? Todo lo que se ha redactado, todas las preguntas previas, correcto, pueden enfocarla aquí desde coloca el nombre de la víctima, edad, cómo es tipificado, en este caso, el en este caso la víctima, el agresor, la edad, la inteligencia, algún trastorno que tenga presente tanto la víctima, psicológico o físico, es importante conocerlo para poder saber cómo voy adiestrando, emparejando mi entrevista. Ante la entrevista, con lo que debe realizar, las preguntas que me realizo luego de haber leído la carpeta, en este campo es las preguntas que realizo luego de haber entrevistado con el fiscal, y ahí luego voy a proceder, correcto, a hacer te dice el orden, preguntas de empatía, de evaluación cognitiva, narrativa libre, frecuencia del hecho, elaboración. Sintomatología, luego algunas observaciones que yo pongo, correcto, que me hace el fiscal, acá espacio para yo anotarlas, y luego también de las otras autoridades, y para terminar agradeciendo. Ojo que esto no tiene que aprender, no tiene que ser mecánico, tiene que ser fluido, lo más tranquilo posible. Por eso el ensayo y la práctica es importante. Muy bien. Propuestas de esta entrevista, de esta investigación. Nombrar un equipo en Cámara GESEL, mínimo tres, el presidente, el coordinador, si no está uno, está el otro, para que ordene, para que esté presente en las capacitaciones. Que este equipo de trabajo se encargue de establecer un ambiente cómodo para que esté fuera del fiscal, fuera del policía, no se mezcla el pobre niño que se asusta, se angustia, no le cause miedo o angustia. Supervisar constantemente este equipo de trabajo en las cámaras GESEL para velar por su buen funcionamiento y completo estructura. Utilizar la ficha de revisión técnica que se acaba de presentar, ¿no? Generar unas copias así, brindárselas a los psicólogos para que sea más eficiente y completo. ¿No? Y tengan una prueba de lo que ha pasado en la entrevista única en Cámara Gesell. Advertir todas las observaciones, las 5 observaciones que se ha presentado, porque de esa manera voy a hacer una buena capacidad de identificación, cuidar, proteger al niño y darle tal vez contexto, como se propone establecer fotos, se propone establecer tal vez recuerdos de memoria o tal vez contextos. Evaluar anualmente el perito para que esté capacitado y no haga una entrevista mecánica que aburra, canse al niño y este quiera retirarse, sino que sea eficiente, eficaz, con pequeños grupos de trabajo donde miren el actuar de uno, un psicólogo se haga de víctima, el otro se haga de psicólogo y así poco a poco se aprenda uno del otro. Actuar con profesionalismo y humildad es lo que nos llevan a los que niños y adolescentes observan la infancia, observen y realicen, más que nada, una entrevista coherente y consistente. Usa la guía y la ficha técnica y te llevará a ser más científico. Como dijo Aristóteles, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa en todo lo que dice. Es decir, tenemos que dar una entrevista única, calmada, tranquila, sencilla, producto de una previa capacitación, actualización y sobre todo priorizando los derechos del debido proceso, ¿no? Muchísimas gracias. Correcto, recuerda responder el post cuestionario que después de esta última capacitación se te va a pedir resolver, que son las mismas preguntas, simplemente que ya capacitado usted va a responder. Gracias. Muy agradecida con todos por su apoyo en el desarrollo de la ciencia, la entrevista única, y en este caso para seguir siendo mejores. Me despido, su amiga y psicóloga Gaby Janet Lorenzo Gilbani.